Muy bien. Seguimos. Perfecto. Y ahí vemos que el riñón tiene una arteria aferente, una deferente. Por la aferente ingresan sustancias y por la deferente egresan, ¿no? O salen. Por ejemplo, quienes ingresan van a ingresar células, proteínas, electrolitos, agua, ¿no es? ¿Qué me interesa en este momento saber? Células, como ser los glóbulos rojos, y las proteínas. En eso nos vamos a enfocar sobre todo, ¿ya? Muy bien. Si hacemos un corte al riñón, este riñón presenta una membrana. Aquí tiene un epitelio y aquí tiene una membrana que es la membrana basal glomerular y aquí tiene unas estructuras que se llaman podocitos, ¿ya? Que están unidos por algo que se llama pedicelos, ¿okay? Entonces, si yo hago un corte al riñón, voy a sacar lo que se llama la unidad funcional del riñón, que es la cápsula de Bowman, ¿no ves? Y esa unidad funcional está formada por un epitelio, una membrana basal glomerular, esto es de adentro hacia afuera, ¿ok? Y al final están los podocitos, unidos por pedicelos, que vendrían a ser así más o menos, ¿ya? Unas uniones para evitar salida de moléculas o sustancias de alto peso molecular, mayor a 40 altos se llama. Por ejemplo, proteínas. No deben pasar, las proteínas pueden pasar por el epitelio, pero no deben pasar por la membrana basal glomerular, y si logran pasar, no deben pasar por los podocitos. Eso es lo normal. Entonces, por aquí estaría ingresando proteínas. Entonces ingresan y chocan aquí y regresan nuevamente por la arteriola aferente. Lo mismo que las células. ¿Y qué es lo que ingresa? Electrolitos. Pasan los electrolitos y pasa el agua, nadie los detiene. ¿Por qué no perdemos? Porque dependiendo de la necesidad del cuerpo, se filtran, por ejemplo, el sodio se filtra en el túbulo contorneado distal, ¿no es? Ya saben, proximal, asa de Henle, distal y colector, ¿no es? Así de inglés. ¿Dónde va? Está la orina. Perfecto. No es perfecto, pero más o menos así. Ya. Muy bien. Partiendo desde eso, seguimos con el tema, ¿ya? Es para que tengan una idea de dónde está el problema. Si no entienden algo, me dice el doctor, pare más despacio o lo vuelvo a repetir. No hay problema. Por eso me pagan ustedes. Me pagan bien. Entonces yo tengo que explicar. Muy bien. No hay pago malo ya. Aunque no gane 50 pesos al día, es un pago bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es el síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico generalmente es una patología renal con una alteración de la membrana basal glomerular y podocitos. ¿Ok? Donde va a haber pérdida de proteínas. Eso es lo principal. Pero ¿por qué se daña? Una alteración de la membrana basal glomerular, o sea, de esta parte de aquí, y una alteración del podocito, de la parte externa de la cápsula de Bowman. Muy bien. Y esa alteración en la permeabilidad
es una alteración de la permeabilidad. Recuerden que ellos tenían pedícelos y lo que hacen es que sea impermeable, ¿no es? Ingresan sustancias y salen sustancias. Ingresan por la arteriola aferente, salen por la eferente y no se filtran por la membrana y por los podocitos. Cuando se altera la permeabilidad, empezamos a perder proteínas y entonces esas proteínas empiezan a pasar por aquí y orina, salen por la orina, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no hay una membrana que bloquee el paso de sustancias de gran peso molecular como son las proteínas, ¿ok? Y esta alteración en la permeabilidad, ¿quién la produce? Entonces sería la definición y la etiología sería linfocitos T, ¿ya? Entonces es algo autoinmune, deberíamos decir, ¿no? Porque nuestras propias células de defensa producen algo que se llama linfoquinas y es lo que ataca la membrana basal glomerular y podocitos, altera la permeabilidad y por ahí se pierden las proteínas. ¿Ya? Generalmente nosotros hablamos del síndrome nefrótico de cambios mínimos. Ese es el síndrome nefrótico en pediatría. ¿Por qué se llama de cambios mínimos? Porque si nosotros lo vemos al microscopio, sobre todo el electrónico, se va a ver que esta parte de las membranas y de los podocitos no tiene muchos cambios. No hay mucha alteración de cambios como en otras patologías donde hay una alteración mayor y por eso se pierde más. Aquí hay pequeñas alteraciones, pequeños orificios, pequeña alteración en los pedícelos y en la membrana cuando se pierde las proteínas y no es tan agresiva como otros tipos de nefróticos, como por ejemplo pacientes que tienen lupus, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso se llama síndrome nefrótico de cambios mínimos, que es el 80% de los casos y es lo que más ocurre en niños. Se llama de cambios mínimos porque no hay demasiados cambios cuando se ve en el microscopio electrónico en la membrana basal glomerular. ¿Ya? La definición es una alteración de la permeabilidad de la membrana basal glomerular y podocitos, que va a llevar a una pérdida de proteínas, especialmente la proteína que tenemos en mayor cantidad en el cuerpo. ¿Cuál es? Una proteína. Albúmina, ¿listo? Por eso es que sabemos esa, ¿no es? Porque es la que más hay. Albúmina es lo que más se va a perder por aquí. Y la etiología es autoinmune. Los linfocitos T producen sustancias que se llaman linfoquinas, atacan el riñón, sobre todo membrana basal glomerular y podocitos, altera la permeabilidad y empiezan a perderse proteínas. Muy bien. ¿Entienden hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Continuamos. Muy bien, entonces tenemos la definición, la etiología clínica. ¿Cuál es la clínica? Perfecto. Entonces, ¿qué hablo? Edema. Edema. ¿Por qué se da el edema? Porque hay una alteración en el equilibrio de Starling, ¿no es? Entre presión oncótica, presión hidrostática. Si yo pierdo proteínas, entonces
hay edema. ¿Por qué? Porque aumenta. Entonces, como pierdo presión oncótica, el líquido intravascular tiende a irse al intersticial. ¿No ves? Por eso se edematiza. Entonces, voy a perder proteínas, por lo tanto, disminuye presión oncótica y aumenta la presión, disminuye presión oncótica intravascular y aumenta la intersticial. Y si aumenta la presión intersticial, tiende a sacar líquido hacia el intersticial y el paciente empieza a edematizarse. ¿Ya? Edema por pérdida de proteínas. Perfecto. Clínica de edema, nada más. Luego, es un paciente tranquilo, sin signos infecciosos. Puede haber anasarca, ese mismo edema puede llevarme a anasarca. ¿Qué es la anasarca? ¿Saben, no? Si alguien no sabe, yo les digo. Es el edema generalizado, completamente generalizado, que tiene incluso líquido asítico, puede tener derrame pleural y puede tener dificultad respiratoria porque hay demasiado edema. Entonces, edema general. Diagnóstico. ¿Cómo voy a hacer mi diagnóstico? Entonces, primero llega el niño a la consulta y ¿qué es lo más fácil que yo puedo pedir? Examen de orina, ¿no es? Lo más fácil. Llega edematizado y solicito un examen de orina. En el ego voy a tener proteínas. Proteínas en el examen general de orina. Si tengo proteínas, pienso, puede ser nefrótico. ¿Qué solicito? Algo que se llama proteinuria de 24 horas. ¿Cómo se realiza ese estudio? El niño empieza a orinar ahorita 4 de la tarde y termina mañana 4 de la tarde. Se llama proteinuria de 24 horas o una recolección de orina de 24 horas. Se lleva al laboratorio y ellos ven la cantidad de proteínas que hay en 24 horas. Y va a salir mayor de 40 miligramos por decilitro hora. Entonces, eso me confirma que hay proteínas aumentadas. Ese es un dato muy importante. Yo no solamente con el ego sospecho, con la proteinuria confirmo. Eso en orina. Ahora en sangre, ¿qué voy a encontrar? Si estoy perdiendo proteínas, voy a encontrar proteínas disminuidas, ¿no es? Hipoproteinemia. ¿Ya? Aquí sería proteínas o proteinuria. ¿Ya? Tenemos que hablar técnicamente. Entonces, hipoproteinemia o, como es albúmina, se llama hipoalbuminemia. ¿Ya? ¿Qué más voy a encontrar? Entonces yo tengo un hígado que detecta que me faltan proteínas. Entonces ese hígado dice, caramba, está faltando proteínas, tengo que producir proteínas. Y empieza a producir proteínas. Pero el lugar donde se producen las proteínas en el hígado no es solo proteínas, sino que también se producen lipoproteínas. Y en la sangre yo voy a ver un aumento de lipoproteínas, en este caso colesterol, que me va a salir mayor a 200. ¿Ya? Entonces, aumento de lipoproteínas. La explicación, ya saben, el lugar donde se producen albúminas es el mismo lugar donde se producen las lipoproteínas. ¿Ya? Y eso me puede llevar a trombos, ¿no ve? Me puede producir. Perfecto. ¿Qué más?
También puedo encontrar en orina, por si acaso. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Edema, ¿ya? En el nefrótico, las cosas importantes que yo debo observar: edema, proteinuria, hipoproteinemia o hipoalbuminemia. Esas son las cosas importantes. Y obviamente, algo que me puede casi confirmar el diagnóstico. Esas son las cosas importantes: edema, proteinuria e hipoalbuminemia. Esas tres cosas me hacen llegar al diagnóstico de síndrome nefrótico. Ahora, además, este paciente, si yo hago un estudio más profundo, voy a ver que ha perdido antitrombina 3. Por la orina también pierde la antitrombina 3. Si no me equivoco, es la 3. Entonces, eso me lleva aún más al peligro de trombos, ¿ya? Pérdida. Entonces está disminuido porque pierde en orina, las lipoproteínas aumentadas, el colesterol aumentado, disminuidas las proteínas, disminuida y aumentada. ¿Ya? ¿Qué más voy a tener? Eso. Muy bien. Y mi tratamiento es el principal tratamiento: prednisona, ¿ya? O corticoides. Entre esos corticoides, la prednisona. ¿Por qué? Porque me produce disminución de la inmunidad. ¿Cuál es la explicación para dar eso? Que es un proceso autoinmune. Me atacan los linfocitos, tengo que hacer algo para que dejen de atacarme. Doy corticoides para disminuir esa inmunidad y obviamente que mejore mi membrana basal glomerular o podocitos. ¿Ya? ¿Qué tiempo se va a dar? Meses. ¿Ya? Primero se da de forma diaria a 2 miligramos por kilogramo peso diario. Luego de un mes se pasa a día por medio. ¿Ya? Se puede hacer tratamiento más o menos hasta por 4 meses, 6 meses. Pero sí, no todo en la vida es color de rosa. ¿Ya? En este tratamiento el paciente puede ser córtico sensible. ¿Cuándo es córtico sensible? Cuando el paciente va bien con la prednisona diaria y va bien con la prednisona día por medio, y después del tratamiento mejoró. O sea, le doy diario y bajan los edemas. Luego se pasa al lunes, miércoles y viernes. Eso es día por medio, un día sí, un día no. ¿Ya? Entonces primero va a tomar de lunes a lunes, pasa un mes, y luego va a tomar lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, ¿sí o no? ¿Ya? Si va todo bien y el paciente pasó de tomar todos los días a tomar día por medio, bajaron los edemas, no volvió a edematizarse, es un paciente córtico sensible. Y como es de cambios mínimos, generalmente mejoran. Perfecto. Eso es lo esperado, ¿no es? Ahora este paciente también puede ser córtico dependiente. Significa que él va bien mientras se le da todos los días los corticoides, pero cuando empiezo a darle día por medio, vuelve a edematizarse. Entonces es córtico dependiente, depende del corticoide todos los días. Obviamente ya ahí se le va a hacer otro tipo de estudios,
por ejemplo, una biopsia para ver cuál es la causa, o de repente no es solo de cambio mínimo, sino que hay otra causa. ¿Ya? O también puede ser córtico resistente, o sea que no mejora con corticoides, y ahí igual hay que ver que no sea secundaria a otra patología y probablemente necesite otro tipo de medicamentos que disminuyan la inmunidad, por ejemplo rituximab, etc., ¿no? A los pacientes con cáncer. Pero son las tres cosas que podemos ver: córtico sensible, córtico dependiente y córtico resistente. Nosotros, como médicos generales, ¿hasta dónde puede llegar nuestro alcance? Hasta aquí. Diagnóstico, iniciar prednisona, y luego lo va a ver un nefrólogo. Obviamente le va a hacer ya el seguimiento. Pero tenemos que saber, no vayan a poner ahí derivar al nefrólogo. ¿Ya? Aquí no hay derivar, no existe. Esa pregunta es para tumbarlo a ustedes. No existe derivar al neumólogo, todo lo tenemos que hacer nosotros, teóricamente. En la práctica, pues, pero tenemos que saber qué es lo que se espera que haga el especialista. No tenemos que ser ignorantes de saber por qué lo estoy enviando, pues. Tengo que saber por qué lo envío. Entonces, la pregunta esa de neumo que yo les di, no voy a enviar a un paciente al neumólogo muriéndose, no es, tengo que intubarlo y ya después que venga el neumólogo. Bien, ¿entendieron? O se lo resumo así rapidito. Ya, si quieren pueden tomar foto porque de repente yo borro algo ahí. De todas maneras yo les voy a dar un resumen, sí o sí tengo que darles, tengo diapositivas de esto, de los tres temas, solo que son un poco largos, entonces quiero que lo entiendan aquí con pinzas, se lo estoy dando así a grandes rasgos. Muy bien, ahora el síndrome nefrítico entonces. El síndrome nefrítico puede tener muchas causas. En adultos, por ejemplo, la causa más común son los diabéticos. En niños, la causa más común es síndrome nefrítico post-estreptocócica, ¿ya? O sea, posterior a una infección por estreptococo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué sucede aquí? Vamos a hacer un pequeño dibujo aquí de lo que podría suceder o lo que está sucediendo en la membrana. Entonces, otra vez, hagamos de cuenta que es este dibujo, donde está la membrana basal glomerular, está el epitelio y están los porocitos. Tenemos célula aferente, arteriola aferente, donde ingresa, y la arteriola eferente, que salen los productos, todo lo que tenga que entrar aquí. Muy bien, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede aquí es que ese paciente que yo estoy viendo tuvo una infección por estreptococo. Hace unos 20 días pudo haber sido de piel, o hace unos 15 días pudo haber sido de faringe. Entonces pudo haber tenido una faringitis post-estreptocócica, o pudo haber tenido una piodermitis también por estreptococo. Generalmente piógenes, ¿ya? Generalmente el estreptococo piógenes es el que me va a producir. Entonces ese ya es un antecedente. Señora, su hijo tuvo alguna alteración en la piel hace unas 3 semanas, un mes, entonces ya me puede abrir el panorama. Señora, su hijo tuvo dolor de garganta, tos, hace unos 15 días, hace un mes, 2 semanas, a veces no, también sí. Entonces ya ahí yo me puedo ubicar diciendo, aquí pudo haber habido un estreptococo. Perfecto. Para que sigamos el esquema, vamos con la definición. La definición es
daño en la membrana basal glomerular y en el epitelio, pero también se daña la membrana, pero empecemos adentro hacia afuera, daño en epitelio y membrana basal glomerular. La etiología obviamente esto me va a producir un daño celular, ¿no es? Con desgarro del epitelio, ¿ya? Entonces tengo un daño del epitelio, de la membrana basal del epitelio y membrana basal glomerular, porque este es el epitelio, donde me va a producir, obviamente, hablo aquí, daño celular y desgarro de ese mismo epitelio, ¿ya? Entonces, lo que era así, se hace así. Todo dañado, necrótico, se empieza a necrosar. ¿Pero por qué sucede? Porque hay antígenos. Hay antígenos y hay anticuerpos. ¿Ok? Entonces este paciente tuvo una infección faríngea hace 15 días y ese estreptococo dejó antígenos circulando por el organismo. Esos antígenos no producen ningún daño, están circulando ahí, tranquilos. Y circulan por aquí, vienen, ingresan aquí y aquí no producen ningún daño. Pero yo tengo anticuerpos. Y esos anticuerpos son citoquinas, complementos, por ejemplo, reactantes de base aguda, inflamatorios, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Llegó este antígeno y yo tengo anticuerpos. Y esos anticuerpos los detectan como malos y vienen a proteger donde no había daño. ¿Y qué sucede? Empieza a haber una tormenta de citoquinas, como se dice, ¿ya? Y vienen aquí y producen una reacción inflamatoria severa, ¿ya? Entonces los antígenos estaban sin hacer nada, pero mis anticuerpos lo detectan como enemigos, traen todo lo que es citoquinas, sobre todo complemento C3, complemento C3, que es el que hace la reacción, ¿ya? Entonces llega el complemento C3, trae el anticuerpo, trae el antígeno y lo hace pelear. Y eso hace inflamación de la membrana del epitelio y eso produce daño epitelial por una reacción antígeno-anticuerpo incrementada por el complemento C3. ¿Entendieron? Entonces se produce un daño donde no debería haberlo por una reacción inflamatoria severa a nivel de el epitelio glomerular, y ese daño y esa inflamación va a producir desgarro o lo que se llama desgarro sería, ¿no? O necrosis del epitelio, perdón. Entonces cuando hay esa necrosis empieza a eliminar células dañadas, lo que hoy voy a ver como eritrocitos en orina, glóbulos rojos en orina o eritrocituria. ¿Ok? Muy bien, tenemos la etiología, la clínica. Vamos con la clínica. ¿Estás entendiendo hasta ahí? Ok, muy bien. La clínica. Perfecto. Entonces, cuando yo produzco esta inflamación, produzco un bloqueo además. Un bloqueo en el riñón, ¿ya? Una disminución del filtrado glomerular. Entonces, disminuye el filtrado glomerular
lo que me va a llevar a disminución de la diuresis. Incluso puede tener anuria, oliguria, y eso me lleva a edema. En este caso no es por pérdida de proteínas, ¿recuerdan? En la anterior pérdida de proteínas disminuía la presión oncótica y ese líquido intravascular se iba al intersticial por disminución de presión oncótica. En este caso, como hay un daño a nivel glomerular, hay una disminución del filtrado glomerular y disminuye la diuresis por el mismo bloqueo que hay a nivel renal, daño, inflamación, etc. Y lo que hay es aumento de presión hidrostática. Me aumenta el líquido a nivel corporal porque no lo puedo eliminar, ¿no? Por eso es. Entonces, el edema es por aumento de volumen, ¿okay? Aumento de líquido en el cuerpo. ¿Qué más voy a tener? Hipertensión arterial, también aumentada. ¿Por qué? Porque tengo mucho líquido en el cuerpo. Mis arterias están llenas de líquido, entonces están hipertensas. ¿Qué más voy a tener? Eritrocituria, glóbulos rojos en orina, como quieran. ¿Por qué? Por este daño, necrosis del epitelio y salida de glóbulos rojos por orina. Perfecto, entonces son las tres características, ¿ya? Recuerden acá las tres características: edema, proteinuria e hipoproteinemia. Tres características del nefrítico: edema, hipertensión arterial, eritrocituria. Clínica, ya está la clínica. Y obviamente aquí está el antecedente, ¿no ven? Antecedente de infección previa por, bueno, que puede ser faringe o piel. Generalmente unos 15 días, generalmente 21 días. ¿Ya? Bien, seguimos. El diagnóstico. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Seguro que estoy muy puesto. Ya me ha dado la otra semana, hace 2 semanas. Y el diagnóstico, ¿cómo voy a hacer? Lo mismo. Lo primero y lo más fácil que puedo solicitar, que es un examen de orina. Llega el paciente edematoso, lo observo, tiene el antecedente de una faringitis o una infección de piel. A veces no hay, no es que es patognomónico, ¿no? Pero si mi paciente tiene, tomo la presión arterial, que es un método no invasivo, está hipertenso y lo observo edematoso, solicito un examen de orina. Entonces, un examen general de orina, ¿y qué va a haber? Eritrocitos. Generalmente más de 100 por cambio. Eso en el laboratorio. Y muchas veces la madre dice, está orinando negro como Coca-Cola, listo. Obviamente, igual le voy a hacer un examen de orina, pero eso ya me da muchísima más certeza de la sospecha de diagnóstico. Entonces, un examen de orina para mi diagnóstico. Obviamente la toma de presión arterial elevada. Puedo pedir un ASLO o ASTO, como quieran, que me va a dar más de 200 TODS, se llama.
que es la antiestreptolicina o el antígeno del estreptococo. ¿Ya? Eso es para saber si todavía hay estreptococos antígenos circulantes. Asto. Entonces lo diagnostico con un examen de orina, con la presión arterial, el asto. ¿Qué me voy a pedir? Importantísimo el C3, ¿ya? Que va a estar disminuido. ¿Por qué se disminuye el C3? Porque se está consumiendo aquí, ¿ya? Es consumo de C3. Entonces sería un síndrome nefrítico postestreptocócico con consumo de complementos, se llama, si quieren darle el nombre y apellido completo. 200 TOLS se llama. Entonces, no se olviden, síndrome nefrítico postestreptocócico con consumo de complemento. Si no me acuerdo el nombre, sé que el complemento se consume, se empieza a gastarse, a disminuir, porque influye en la acción antígeno-anticuerpo. Entonces, cuando yo tome el examen de sangre y solicito directo así, solicito C3, va a estar disminuido. Entonces, ese es el, como diríamos, el gold standard, el principal, ¿ya? También se puede pedir C4, pero este va a estar normal. Solo estaría disminuido si es un lupus, por ejemplo, pero en el postestreptocócico está normal, ¿ya? Pues son reactantes de fase aguda, resolver complemento. Bien, ¿puedo pedir un rayo X? Sí, puedo pedir un rayo X, donde probablemente para ver si hay sobrecarga de volumen, ¿ya? Puede verse ahí insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, perdón, sobrecarga o cardiomegalia. Eso por el aumento de volumen. Igual acá puede ver, ¿ya? Puedo pedir acá un rayo X. En los 3 pacientes con síndrome hematoso, puedo pedir. Para confirmar, no. Yo lo estoy viendo, es para ver si hay o si está yendo a una insuficiencia cardíaca por aumento de volumen. ¿Puedo ver ahí? También puedo ver pulmón, sí. Puedo ver que hay edema en el pulmón, puedo ver derrame pleural, puedo ver alas de mariposa. Generalmente las alas de mariposa es cuando hay edema pulmonar, se ve como infiltrados blancos hacia arriba. Eso es alas de mariposa. Ya generalmente es todo negro, pero si fuera una radiografía, todo es negro, digamos. Pero aquí voy a hacer que lo rojo, voy a hacer de cuenta que es lo blanco. Aquí está el hilio y acá ustedes van a ver así, en los dos pulmones. Así. Es cuando ya el paciente está sobrecargando ese pulmón de líquido. ¿Okay? ¿Por qué sobrecarga? Porque tengo un corazón lleno de líquido, entonces no me recibe la sangre que va a salir del pulmón, hay como una obstrucción. Entonces, si debería salir, ejemplo, 1 litro, quiere salir ese litro y choca con el corazón que está lleno de líquido y sale medio litro, digamos, y va quedando medio litro. Por eso que sobrecarga el pulmón y hay edema agudo del pulmón. Bien, entonces tengo examen de orina, hipertensión arterial, asto, C3, que es lo más importante. Listo, con eso tengo el diagnóstico. Y tengo que hacer tratamiento. Tengo que hacer tratamiento. Muy bien. ¿Cuál creen que es mi tratamiento en este paciente? Si no puede presentar diuresis porque están bloqueados los riñones y tiene harto líquido en el cuerpo, listo, es exactamente antidiurético. ¿Cuál sería? Furosemida, ¿no? ¿Qué más conocen? Pongo furosemida.
furosemida que puedo poner de 0.5 miligramos por kilogramo, incluso hasta 2 miligramos por kilogramo. Ya pesa 10 kilos, quiero ponerle dosis máxima, 2 por 10, 20 miligramos, un bolito, para que presente diuresis. Puedo poner para la presión, puedo poner un nifedipino también para la presión, puedo usar. Puedo poner antibiótico o loco antibiótico porque tengo antígenos circulantes. Entre los antibióticos que puedo poner penicilina directamente. Como es por estreptococo, se puede colocar una dosis de penicilina, puede poner penicilina mesatínica para disminuir la cantidad de antígenos, ¿ya? Y en caso de que el paciente no presenta diuresis, a pesar de la furosemida, no mejora la presión, obviamente porque no está presentando diuresis, ¿a qué va a ir ese paciente en último caso? A diálisis o reemplazo renal. ¿Saben, no? ¿Cómo se hace una diálisis? ¿Tienen idea de qué es una diálisis? ¿No es? ¿O alguien no tiene idea de qué es una diálisis? Bien, si tienen, perfecto. ¿Ya? El objetivo es sacar todos los tóxicos que no está pudiendo filtrar el riñón, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios de diálisis? Hipertensión arterial, que no mejora con antihipertensivos, paciente en anuria, acidosis refractaria, que esto me va a llevar a una acidosis porque el paciente no puede eliminar cuerpos cetónicos, por ejemplo, entonces me va a llevar a una acidosis. ¿Y qué más me va a producir que no orine? Hipercalemia, se me va a subir el potasio. 6, 7 de potasio tiene. Entonces, criterio de diálisis. Tengo que llamar al cirujano, colocar su TENCOF y iniciar diálisis. Eso en resumen. ¿Alguna duda? Se lo vuelvo a repetir. Bien. Así por allí. Me aceleré, creo. ¿Alguna duda sobre esto? Aquí, volviendo al tema de nefrótico. En este caso, pueden preguntarse por qué no colocar albúmina si el paciente pierde albúmina. ¿No ves? Hay albúmina, ¿no? En frasco. Pero si yo le coloco, igual lo va a perder. ¿No ves? Porque el paciente no puede detener las proteínas. Entonces, igual va a perder albúmina. Pero solo voy a colocar albúmina en caso de anasarca con distrés hemodinámico. O sea que el paciente está con dificultad respiratoria y súper edematizado. Entonces tengo que actuar como de emergencia. Coloco albúmina y furosemida posteriormente. Puedo colocar a mitad de la albúmina, que puedo ponerle en 1 hora, 2 horas, y coloco a mitad furosemida y al final furosemida para que elimine rápido. Obviamente va a botar la albúmina, pero yo tengo que salvarle la vida en ese momento al paciente, ¿ya? Solo en ese caso, en disconfort respiratorio, si quieren. Bien. Luego. Y el SHU, ¿qué sería el SHU? Entonces, este es un síndrome hemolítico urémico, ¿ya? ¿Producido por quién? Este es producido por bacterias. Entre estas tenemos, ya, definición. Vamos con la definición, para ir en orden, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a definir el SHU? Entonces, aquí hay un igual. Daño sería vascular. Vascular por verotoxina.
o microvascular, ya, si quieren. Microvascular por verotoxinas, ¿ya? Y esto es a nivel renal. ¿Ok? Entonces, las toxinas de ciertas bacterias o las verotoxinas de ciertas bacterias producen un daño en la circulación microvascular. Sería en los vasos microvasculares. O también viene y daña el endotelio y ahí igual hay pequeños vasos y lo que produce es una inflamación a nivel de esos vasos o daño a nivel de esos vasos, ¿ya? Entonces sucede lo siguiente. Tengo eso. Tengo esos vasos, son pequeñísimos a nivel renal y viene y produce lesiones, 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 lesiones. Al producir esas lesiones sucede algo. Sucede que yo tengo plaquetas. Normalmente tengo plaquetas. ¿Y dónde van las plaquetas? Donde hay daño vascular, ¿no ves? Y entonces esas plaquetas vienen y hacen trombos de plaquetas, 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 plaquetas. Se acumulan ahí para evitar el sangrado y el daño, ¿ya? Ya a nivel vascular y epitelial. Perfecto. Entonces, esto sería la etiología. La etiología es producida por, puede ser dos tipos de bacterias. Generalmente, la E. coli hemorrágica, ¿cómo es? 157, ¿no? O la Shigella. ¿Ya? La Escherichia coli enterohemorrágica o la Shigella liberan verotoxinas y estas verotoxinas van y producen daño a nivel microvascular renal. ¿Ya? E. coli es lo más común. Más común. Ya. Clínica. Entonces la etiología es la E. coli enterohemorrágica y la Shigella. La clínica obviamente es edema. Edema por la misma causa que el nefrítico. ¿Ya? Entonces hay un bloqueo a nivel, hay un daño renal, bloqueo a nivel renal y disminución del filtrado glomerular y disminución de la diuresis. En sí, este es la primera causa de insuficiencia renal aguda de causa renal. Ya saben ustedes que las causas de insuficiencia renal tenemos prerrenal, renal y posrenal. Entre las prerrenales en pediatría tenemos deshidratación por diarrea, vómito, que es lo más común, pero entre la renal, si es en pediatría, la más común, el SHU, es lo que más produce insuficiencia renal. ¿Por qué? Directamente el riñón va a dañar. Prerrenal, o sea, me refiero a que hubo una hidratación previa y luego por disminución de la permeabilidad vascular renal se dañó. En este caso daña directamente el riñón, los vasos renales, ¿no es? Bien, entonces en la clínica va a haber edema, va a haber disminución de la diuresis. Que igual hay disminución de diuresis. Me olvidé anotarlo, ya lo expliqué, ¿no? Pero no olvidé anotarlo. Disminución de la diuresis. Puede haber en cierto grado hipertensión arterial, no tanto como en el nefrítico.
anemia, trombocitopenia. Las tres más comunes, no se olviden: anemia, trombocitopenia y edema. Son las tres características, así como yo tengo las tres características en el nefrótico, y tengo tres características en el nefrítico, que son el edema, la hipertensión y la disminución de la diuresis. Aquí yo tengo el edema, anemia y trombocitopenia. ¿Ya? Bien. Y antecedente, en este caso hay el antecedente de diarrea. En algunos casos no hay, pero lo más común es que haya el antecedente de diarrea. ¿Por qué? Porque ambos producen diarrea. ¿Ya? Y ambos liberaron neurotoxinas, y estas toxinas llegaron a la parte microvascular, producen daño a nivel microvascular, y ese daño hace que las plaquetas vayan y produzcan tapones o trombos plaquetarios. ¿Ya? Entonces voy a explicar cada uno por qué se da. El edema, ¿por qué se da? Por la falta de diuresis. La falta de diuresis, ¿por qué se da? Por el daño renal y disminución del filtrado glomerular. La hipertensión, ¿por qué se da? Por la falta de diuresis y aumento de la presión hidrostática o líquido a nivel del cuerpo. La anemia, ¿por qué se da? Porque por estos vasos pequeños, generalmente, si no estuvieran dañados, van a pasar los glóbulos rojos. Pasan y viva la vida. Pasa y no pasa nada. Pero cuando hay trombos, inflamación y daño, este glóbulo rojo también tiene que pasar por aquí. Y cuando va pasando por los vasos que están inflamados, que tienen trombos, se van destruyendo. ¿Ya? Entonces, al salir acá ya salen así, dañados o fragmentados. Entonces son glóbulos rojos que se llaman crenados o fragmentados. Y si yo pido un extendido de sangre periférica y lo ve el hematólogo, estos se llaman, no me equivoco, esquistocitos, algo así. Sí, esquistocitos. Ya, si lo ven en una lámina periférica, ahí van a reportar esquistocitos, porque son glóbulos rojos fragmentados. Entonces, la anemia es una anemia hemolítica, microvascular, no autoinmune. Si yo le pido una prueba de Kunz, me va a salir negativa, porque la prueba de Kunz se solicita para ver si la causa es autoinmune, si mi cuerpo está atacando mis glóbulos rojos y los está destruyendo. En este caso, mi cuerpo no los ataca. En este caso hay un daño microvascular, y al pasar los glóbulos rojos por esos pequeños vasos que están inflamados por trombos, entran sanos y salen destrozados, porque es como si pasen y los estén golpeando ahí, ¿no es? Entonces, por eso se da la anemia. Entonces, una anemia hemolítica anemia hemolítica microangiopática. ¿Ya? No autoinmune. ¿Ya? Si solicito Kunz, saldrá negativo. Y la trombocitopenia es por consumo. ¿Ya? ¿Por qué bajan las plaquetas? Tenemos causas de bajada de plaquetas. 1, destrucción. ¿En quién se destruye? Púrpura trombocitopénica idiopática. Eso es autoinmune. 2, pérdida. ¿En quién se pierde? Por sangrado, etcétera, ¿no? Perdón, aquí sería pérdida. Por consumo, por destrucción en púrpura trombocitopénica, por falta de producción
En una anemia plástica no se producen plaquetas, tampoco así como glóbulos rojos. Y por consumo, en este caso por consumo, porque como hay tanto daño, se están consumiendo aquí las plaquetas. Se consumen y empiezan a bajar en una muestra de sangre. ¿Ya? Por eso va a haber trombocitopenia, anemia y edema. Las tres características del SHU. Antecedentes de diarrea, pero no en el 100% de los casos. ¿Ya? Muy bien. Diagnóstico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, seguimos. El diagnóstico. Obviamente, siempre un examen general de orina, donde también van a haber eritrocitos en orina. Pero además pueden haber glóbulos rojos crenados o dismórficos. Entonces, si yo en el examen de orina observo o veo glóbulos rojos crenados, entonces voy a sospechar más en un SHU que en un nefrítico. ¿Ya? Porque ahí veo glóbulos rojos que pasan y se destruyen. ¿Ya? Entonces, examen de orina va a haber eritrocitos, o ¿cómo le ponen ahí? Hematides, glóbulos rojos, pero salen más de 100 por campo. Glóbulos rojos crenados y obviamente hemoglobina disminuida, plaquetas disminuidas, ¿ya? Trombocitopenia, anemia. ¿Y qué más va a haber? Puede haber alteración de los electrolitos. Hay que pedir, tanto aquí como acá, tengo que pedir electrolitos, porque si está entrando en una insuficiencia renal, los electrolitos se me van a alterar. ¡Ay! Bien. Algo que me olvidé acá, tengo que pedir urea y creatinina, obviamente. Si tengo alteración en el riñón, tengo que pedir función renal. Y la función renal, ¿cómo la mido? Con la urea y la creatinina, que pueden estar aumentadas si hay insuficiencia renal. Lo mismo voy a solicitar aquí, urea y creatinina, que también pueden estar aumentadas. Por eso es síndrome hemolítico, porque produce hemólisis, y urémico, porque produce aumento de la urea. ¿Ya? Por eso el nombre también. Muy bien. Hemoglobina disminuida, plaquetas, electrolitos, puede haber una alteración del sodio y el potasio, sobre todo el potasio puede aumentarse, porque puede haber un aumento de potasio. ¿Ya? También acá puede haber un aumento del potasio aumentado. Bien. Tratamiento. Ok, el tratamiento en el SHU. Lo mismo. Furosemida, nifedipino en caso de presión arterial elevada. Antibióticos, no antibióticos. A pesar de que la infección fue, porque es una infección basada por Shigella o E. coli, recuerden que es por las toxinas. Y esas toxinas generalmente se liberaron cuando a la paciente se le dio antibiótico por la diarrea. Por eso generalmente tiene dos caminos dar antibiótico en diarrea. No se da, ¿no? Pero si sale bacterias, a veces ni mejora siquiera los antibióticos, solo disminuye la diarrea 1 o 2 días. Y en este caso puede complicar, si es por Shigella o E. coli, al destruir la bacteria, libera toxinas y produce el daño. Entonces por eso no está indicado dar generalmente antibióticos en un SHU. ¿Ya? Entonces doy furosemida, doy nifedipino, en último caso hago diálisis
Y si el paciente está con anemia, coloco sangre o no. Generalmente la sangre para un paciente con anemia se debe colocar cuando tiene menos de 7, y cuando hay alteración de la alteración hemodinámica, el paciente tiene dificultad respiratoria por la anemia que tiene. Incluso en este caso de un SHU puedo esperar hasta 6 que tenga, porque igual se van a destruir. Plaquetas pongo, generalmente se pone plaquetas cuando están menos de 20.000 y el riesgo es sangrado neurológico o cerebral, perdón. ¿Ya? Por eso, están menos de 20.000 y ahí recién. Lo normal de las plaquetas arriba de 150.000, ¿ya? Pero con 100.000 no coloco, con 80.000 no coloco. Con 20.000, ahí por el riesgo de hemorragia cerebral. Pero si tengo 30.000, 40.000 y el paciente sangra, obviamente lo voy a poner, porque ya hay clínica. ¿Qué más? Algo muy importante, en ambos casos, tanto en el nefrítico como en el SHU, restricción hídrica. ¿Qué significa restricción hídrica? Si yo tengo un paciente de 10 kilos y yo le voy a hacer por Collier Sega, ¿cuánto le va a tocar para 24 horas? 100 por 10, 1000, ¿no? Sí, 1000 ml para 24 horas. Eso es lo normal para un paciente normal, sin alteración renal. En este caso, por lo menos, y para que no se olviden, restrínganle a la mitad. Si le tocó 1000, 500 nomás para 24 horas. ¿Por qué? Porque el paciente no está orinando. Si yo le pongo lo normal que le toca, no voy a sobrecargar más. Pero igual tengo que hidratarlo, tengo que darle carbohidratos, entonces todo siempre con cuidado. Y siempre monitoreando balance y diuresis. ¿Ya? Siempre tenemos que calcular la diuresis de ese paciente para ver cuánto está orinando. Nada más. ¿Alguna pregunta sobre estos 3 temas? No sé si me olvidé de algo.